Bueno, muy buenas noches, Diana María. Muchas gracias por su asistencia a este primer CIPAS del curso Gerencia Financiera, periodo 803 de 2024. Yo he elaborado unas diapositivas que van a resumir todo lo relacionado con el capital de trabajo. Entonces, pues voy a iniciar con la presentación y también vamos a consultar otros documentos de apoyo que yo también se los había compartido a través del correo electrónico y a través del equipo de Microsoft Teams, y vamos a tomar pues algunos extractos que considero pues importante. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, procedo aquí a ampliar la diapositiva. Ok. ¿Me confirma, Diana, si observa allí la diapositiva de la portada ampliada? Sí, sí, profe, capital de trabajo, estoy viendo ahí. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces iniciamos con la definición de capital de trabajo. El capital de trabajo entonces es el dinero que se requiere para cubrir las obligaciones de corto plazo y adquirir los bienes o servicios necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones de la empresa, es decir, su ciclo operativo. El capital de trabajo, también denominado fondo de maniobra, es de suma importancia para las empresas, debido a que es un predictor para el desarrollo y supervivencia empresarial. Eso es según Demirité et al. 2022. Este indicador muestra la capacidad de la entidad de cubrir sus obligaciones corrientes con los activos corrientes. Por lo tanto, la fórmula matemática, ¿sí?, que lo representa es, espero lo escribimos allí que no lo puse, pero entonces, capital de trabajo es igual a activos corrientes menos pasivos corrientes. Listo, ahí sí ya quedó y lo ampliamos. Listo, capital de trabajo igual a activos corrientes menos pasivos corrientes. Según Altieri et al. 2018, los resultados que se pueden obtener se enmarcan en tres escenarios, ¿sí?, de ese capital de trabajo. En primer lugar, se menciona un capital de trabajo neutro igual a cero. Esto indica que la empresa opera en un nivel de riesgo moderado, ya que existe la posibilidad de problemas en el flujo de efectivo por falta de recaudación de créditos o una baja en las ventas. En este caso, la empresa puede presentar dificultades próximas para enfrentar sus obligaciones. Un segundo resultado probable que mencionan los autores es un fondo de maniobra negativo. En este caso, ya es evidente un desequilibrio financiero en el que el pasivo corriente es superior al activo corriente, es decir, las obligaciones que tiene en corto plazo la empresa son superiores a esos, podemos llamarle, sí, a esos recursos que tiene o esos activos que tiene la empresa de fácilmente convertibles en efectivo, ¿sí? Son superiores las obligaciones a esas reclamaciones que tiene pendiente, como por ejemplo las cuentas por cobrar, inventarios, ¿sí?, por las ventas que hizo crédito, etcétera. En consecuencia, la empresa no puede hacer frente a sus obligaciones, situación que pone en riesgo la estabilidad del negocio. Y el tercer escenario es aquel en el que se obtiene capital de trabajo positivo. Ese es el ideal, ¿no? Por eso lo puse en verde. Es decir, el activo circulante es mayor al pasivo circulante. Por lo tanto, la empresa tiene la capacidad de cubrir sus obligaciones. Este es el resultado más conveniente para la empresa en vista que cuenta con los recursos que demanda el ciclo operativo del negocio. ¿Mm? Ahora bien, no es siempre lo más ideal en términos de rentabilidad. ¿Por qué? Porque si una empresa tiene un muy elevado, ¿sí?, o un superávit muy elevado de capital de trabajo, significa que esos recursos que tiene allí no los está poniendo a producir. Los tiene ahí como, ¿cómo se dice? En caso de, ¿sí? Como reserva, en caso de, pero no los está poniendo a producir. Y en finanzas sabemos bien que lo que no se pone a producir, lo que no genera más ganancia, pues no, es considerado como una pérdida de rentabilidad. Ujú. Bueno, en la figura 2
bueno, la figura 1, perdón, se observa el esquema de los posibles escenarios del capital de trabajo. Ay, los escenarios. Bueno, Profe, sí, yo tengo una confusión allí con ese tema del fondo de maniobra. De hecho, usted me ¿por hizo un qué? comentario allí, Sí. porque en toda la teoría que encontré para Ujú, lectura, ujú. prácticamente mostraban la misma fórmula para capital de trabajo y para fondo de maniobra. Solo que el fondo de maniobra también lo mostraban a modo de ratio, que usted tiene razón, también es el mismo ratio de razón corriente. Entonces, no me quedó claro por qué en esa teoría que encontré utilizan la misma fórmula para ambos, para capital de trabajo, para fondo de maniobra. ¿En cuál documento fue? No recuerdo en este momento. Pero bueno, sí, eso fue lo que identifiqué o cuál sería la diferencia más bien a modo de cálculo, el cálculo. Mire lo siguiente, el capital de trabajo, es que hay capital de trabajo operativo y hay otro que es solo capital de trabajo. El capital de trabajo operativo es, como su nombre lo dice, el capital que tiene o que toma en consideración esas cuentas que generan o sí, que generan los recursos o con los que realiza la operación la empresa, ¿sí? Y específicamente nos referimos a dos cuentas, ¿sí? Que son inventarios y cuentas por cobrar, ¿sí? Ese es el capital de Sí, trabajo operativo, ¿sí? El capital de trabajo neto operativo es cuando a esas dos fuentes de reclamación de recursos, bueno, esas dos fuentes de conversión, ¿sí? A efectivo, que son los inventarios y las cuentas por cobrar, si le quitamos las cuentas por pagar a proveedores, ¿sí? Que es ese periodo de tiempo, ese crédito, ese lapso de tiempo de crédito que nos otorgan nuestros proveedores a nosotros, porque nos entregan los insumos, nosotros les vamos a pagar es más adelante, ¿sí? Entonces, a esa diferencia es lo que se conoce como capital de trabajo neto operativo, ¿sí? Capital de trabajo neto operativo. Ahora, el capital de trabajo neto operativo, ¿m? Ahorita vamos a ver, eh, es o digamos, está relacionado con los activos operativos y los pasivos operativos. Ahorita vamos a ver más adelante una explicación un poquito más detallada sobre eso, ¿ok? Bueno, 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 esto no, esperen un momento, arreglo esto porque no mostré la imagen de los escenarios, pero lo explico ahorita más adelante. Bueno, importancia del capital de trabajo. De los escenarios descritos se deduce la importancia de la gestión del capital de trabajo, rubro que requiere atención continua por parte de la administración financiera de la empresa, puesto que no basta con mantener un capital de trabajo positivo. Es necesario analizar el nivel adecuado que permita mantener las operaciones de la empresa y a la vez reportar el máximo beneficio posible, lo que yo hablaba de la rentabilidad. En consecuencia, es necesario determinar la cantidad de dinero adecuada de acuerdo a las características de la empresa y al entorno que rodea. Al respecto, Vera et al 2020 señalan que un excesivo capital de trabajo conlleva la existencia de recursos ociosos. Por consiguiente, no se maximiza la utilidad de los activos con los que cuenta la empresa. Página 51. En contraparte, empresas con pocos activos circulantes pueden presentar problemas para mantener a flote sus operaciones. O sea que ni los extremos de ni el uno del otro son tan buenos, sino un intermedio, ¿cierto? Bueno, por lo tanto, se debe encontrar un equilibrio entre activos corrientes y pasivos corrientes de manera que se logre la máxima rentabilidad sin generar riesgos para la entidad. ¿Sí? ¿Riesgos de qué? De liquidez. Importancia del capital de trabajo. La estabilidad de las empresas depende del buen manejo de sus recursos, principalmente de aquellos que mantienen las actividades operativas.
Al respecto, Jiménez et al. 2019 sostienen que la administración debe mantener una gestión eficiente de este rubro. Para ello, debe establecer y aplicar políticas referentes al manejo del capital de trabajo, las cuales faciliten el control de los recursos y la oportuna detección de problemas. Los autores añaden que la administración del capital de trabajo es una actividad que demanda tiempo y atención, a fin de llevar una adecuada conducción de la toma de decisiones que permitan maximizar el valor de la organización. Por su parte, García et al. 2018 considera que la importancia del capital de trabajo radica en el margen de seguridad que proporciona mantener niveles de efectivo que garanticen el financiamiento de sus operaciones, situación que mitiga el riesgo de caer en problemas financieros y equilibra la rentabilidad del negocio. Para Canto 2019, un buen manejo del capital de trabajo genera una serie de beneficios para la empresa. Mejora la liquidez, mejora el perfil crediticio y comercial, optimiza el ciclo productivo, mayores oportunidades de crecimiento e incrementa la rentabilidad. Página 5. En otras palabras, mantener niveles óptimos de capital de trabajo garantiza la salud financiera del negocio, en consecuencia, su crecimiento. Hablamos de la estructura de la administración financiera del capital de trabajo. La administración financiera del capital de trabajo debe considerar varios aspectos de interés para la toma de decisiones en el manejo de este rubro. Al respecto, Galán Briceño y Castro Sánchez, 2018, establece una estructura de la administración financiera del capital de trabajo que incluye tesorería, inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. En esa figura 1 se observa el objetivo de la administración de cada rubro. A criterio de los autores se considera estos componentes por ser claves para alcanzar la liquidez necesaria para la empresa. Entonces vemos allí, en esa administración del capital de trabajo tenemos entonces, primer elemento que es la administración financiera de tesorería, busca mantener un efectivo suficiente para las necesidades operativas. Segundo, administración financiera de los inventarios, o sea que las cantidades en inventarios generan gastos innecesarios. Y tercero, administración financiera de las cuentas por cobrar. O sea, es una recuperación del efectivo lo más pronto posible, pues es mucho mejor. Administración financiera de tesorería, primer ítem. El objetivo de la administración en tesorería es generar el efectivo necesario para cubrir las necesidades operativas. Entre sus tareas se encuentra el óptimo manejo del dinero en caja y bancos, así como el pago oportuno de los pasivos e imprevistos. Estas acciones permiten reducir el riesgo de liquidez a la vez que maximiza la rentabilidad, pues según Galán Briceño y Castro Sánchez. ¿Me ayuda por favor leyendo esta? Diana. Sí, capital de trabajo neto operativo y no. Una parte del capital de trabajo neto operativo que requiere la empresa o el proyecto se obtiene en la misma operación. La parte restante se debe adquirir, financiarse de acreedores financieros o aportes de socios. Si la empresa ha acumulado recursos en periodos anteriores, es posible que tenga algunos activos financieros, títulos valores, que le servirán para cubrir las necesidades de capital de trabajo operativo. Caso contrario, la empresa puede buscar financiación a través de créditos, fuentes negociadas. La diferencia entre capital de trabajo operativo que la empresa requiere para operar y la financiación que operativamente se consigue se denomina capital de trabajo neto operativo, KTNO. Esta es una variable importante por la estrecha relación con la liquidez del proyecto de la empresa. Necesidades operativas de fondos no. Representan el volumen de fondos que la empresa necesita para desarrollar sus operaciones corrientes sin que se produzcan desequilibrios de tesorería. Para desarrollar su actividad, las empresas realizan una serie de procesos repetitivos que reciben el nombre de ciclo productivo o ciclo de explotación. Dicho ciclo empieza con la compra de materia prima que se transforma en productos terminados, los cuales, una vez vendidos y cobrados al cliente, permitirán la compra de nueva materia prima para reiniciar el proceso que se repetirá de forma continua mientras la empresa se mantenga en funcionamiento. La duración de este ciclo dependerá del tiempo que permanezca la materia prima en el almacén,
de la duración del proceso productivo, del crédito concedido a los clientes y de la política de pago a proveedores. Al periodo de tiempo que por término medio se tarda en producirse ese ciclo operativo se denomina periodo medio de maduración. Perfecto, muchas gracias. Pues bien, para mantener este ciclo operativo, durante todo ese periodo, las empresas necesitan disponer de unos recursos, es decir, las empresas tienen unas necesidades operativas de fondos, ¿sí? Esas son las NOF. En general, la materia prima, la mano de obra, los gastos generales del periodo, permítame para agregarle gastos. Yo no sé qué le pasa a este ratón. El cursor desaparece a veces. ¿Será? Aquí lo veo. Listo. Entonces, en general, la materia prima, la mano de obra, los gastos generales del periodo, como sueldos, impuestos, seguro social, etcétera, no se pagan al contado. Por lo tanto, los proveedores y acreedores, al concedernos un plazo de pago, pues contribuyen a financiar parte de nuestras necesidades financieras que requerimos para el ciclo productivo, acortando así el periodo medio de maduración. Esto es lo que se conoce como recursos espontáneos. Se denominan recursos espontáneos porque la financiación que se obtiene es de forma automática, sin costo explícito. No se requiere una negociación previa y surgen por el desarrollo normal de la actividad empresarial. Obedecen al tiempo que transcurre desde que se recibe el bien o servicio hasta que se realiza su pago. Por lo tanto, estos recursos espontáneos no están materializados en unidades monetarias, porque se trata de una financiación que se obtiene por el aplazamiento de las obligaciones de pago. Pues bien, la diferencia entre la financiación que debe realizar la empresa en su activo corriente y la que se recibe de manera gratuita de sus proveedores y acreedores por el aplazamiento de los pagos, financiación espontánea, conforma lo que se denomina necesidades operativas de fondos, NOF. Y vemos allí la fórmula. NOF es igual a existencias más clientes o cuentas por cobrar, más tesorería, menos recursos espontáneos. ¿Sí? Bueno, me ayuda por favor leyendo funciones, objetivos y objetivos de tesorería. Diana. Funciones y objetivos de tesorería. La gestión de tesorería, de acuerdo con Núñez 2019, se ha transformado con el tiempo, pasando de una administración netamente del efectivo hasta llegar a integrar entre sus funciones el control de los flujos comerciales. Por lo tanto, actualmente se encarga de analizar el origen y destino del dinero, en qué tiempo y qué costes o beneficios producen estos movimientos. Para el autor, las funciones y objetivos de tesorería se detallan en la figura 2. Como se ha mencionado, la función de tesorería es la administración del efectivo, cuyo objetivo, de acuerdo a González e Intriago, es mantener el saldo mínimo necesario para hacer frente a los desfases temporales entre los cobros y los pagos. Además, los autores mencionan 5 motivos que el administrador debe considerar para establecer el saldo efectivo: transaccional, seguridad o precaución, especulativo, imagen y garantía. En cuanto al transaccional, se refiere a la cobertura de pagos propios de la actividad productiva y administrativa de la empresa. Los motivos de seguridad hacen referencia a mantener efectivo para atender contingencias en las recaudaciones. El motivo especulativo se refiere a aprovechar oportunidades de inversión o de beneficios adicionales. Con respecto a la imagen, se refiere a mantener efectivo de manera que los accionistas, inversores, acreedores y clientes verifiquen que la entidad es solvente. Finalmente, la garantía se relaciona con mantener liquidez necesaria a fin de que las entidades financieras accedan a conceder créditos a la empresa. Por su parte, la pena señala 3 actividades en las que se resume la gestión del efectivo: determinación de saldo efectivo óptimo, administración de cobranzas y pagos en efectivo de manera eficiente y la inversión del efectivo excedente. Además, el autor agrega que mantener saldos bajos
pone a la empresa en la necesidad de vender instrumentos financieros al momento de generarse contingencias. Esto a su vez provoca costos transaccionales altos. En contraparte, saldos demasiado altos generan presencia de activos que no crean rentabilidad para la empresa. Perfecto, muy bien, Diana, muchas gracias. Bueno, y ahí tenemos en la figura número 2 exactamente eso, las funciones, ¿sí? Y objetivos. Entonces vemos allí tres funciones: control y gestión de dinero. Segunda función, gestión de las necesidades y excedentes de liquidez a corto plazo. Y tercera función, control y gestión de las operaciones con entidades financieras. Y objetivos son dos. Primero, pues minimizar, perdón, las necesidades de financiación ajenas y los costos financieros. Y segundo objetivo, minimizar el costo de las transacciones, los riesgos monetarios y aquellos inherentes al crédito en las ventas. Bueno, el ciclo de conversión del efectivo. El ciclo de conversión del efectivo, según Acosta 2018, es el plazo de tiempo que corre desde que la compañía hace sus pagos hasta que recibe los flujos de entrada de efectivo. Por su parte, DaPena 2022 menciona que el ciclo del efectivo es el tiempo que transcurre entre los desembolsos de efectivo y la cobranza. Ahí no, 220. Por lo tanto, el administrador debe conocer el tiempo que transcurre desde la inversión hasta su recuperación, con el propósito de tomar decisiones relacionadas a inversión o financiamiento. Para terminar el ciclo del efectivo, Acosta 2018 menciona que se debe considerar tres periodos: conversión del inventario, cobranza de cuentas por cobrar y periodo de diferimiento de cuentas por cobrar. En esta figura 3, esa que vemos allí en esos círculos azules, se esquematiza el ciclo de conversión del efectivo. Dice allí, periodo de conversión del inventario más periodo de cobranza de las cuentas por cobrar, menos periodo de diferimiento de cuentas por pagar, y eso es igual a ciclo de conversión del efectivo. Tomado gestión financiera por Acosta et al. 2018, Universidad de las Fuerzas Armadas. Un ciclo de conversión del efectivo muy extenso demanda un mayor capital de trabajo, lo cual puede acarrear problemas de liquidez. Por lo tanto, es importante analizar los periodos que alargan el ciclo del efectivo. En contraparte, en un ciclo corto, la empresa obtiene mayor liquidez, por lo tanto, administra eficientemente el efectivo, lo cual se traducirá en una mejora de la rentabilidad. De acuerdo a Acosta 2018, en caso de presentar ciclos largos, se debe poner atención en tres aspectos para reducir. Primero, reducir el periodo de conversión del inventario mediante el incremento de la rotación de ventas. Reducir las cuentas por cobrar mediante la reducción de plazos de crédito e incremento de la celeridad de cobro. Y tercero, retardar el periodo de pago de las obligaciones asumidas, sin que ello represente un retraso pues, en el pago. Bueno, ayúdenme por favor leyendo esta: Administración Financiera e Inventarios. En las empresas comerciales el inventario concentra buena parte de la inversión. Por ello merece especial atención para lograr un manejo eficiente y cumplir con la demanda de los clientes sin que se estanquen recursos que se pueden aprovechar en otras áreas. Para Álvarez y Prada 2020, la administración del inventario debe mantener a nivel de las operaciones logísticas para un correcto balance entre las necesidades de la organización con respecto a los pedidos que se deben generar para conservar un balance óptimo de costo. Según Arenal 2020, las variables que afectan la gestión de inventario son demanda, costos, nivel de servicio y plazo. Con respecto a la demanda, es la primera condición que se toma en cuenta a la hora de abastecer a la empresa de producto. Las características más importantes de un artículo son unidad de medida, tamaño y frecuencia de los pedidos, uniformidad de la demanda, independencia de la demanda, posibilidad de diferir la demanda insatisfecha, sistema de distribución física y calidad de las previsiones. Por otra parte, los costes se refieren al valor que la empresa asume para mantener los productos en stock. En este tema, Arenal 2020 señala dos costes relevantes. En primer lugar, menciona los costes de aprovisionamiento, que incluye el coste del pedido y el coste de la emisión del pedido. A este valor se le suma el coste de almacenaje.
Incluye obsolescencia, robos y desperfectos, seguros, almacén y capital. Por último, el coste asociado a la existencia de la demanda insatisfecha se refiere al coste de no poder atender la demanda por falta de stock. En otras palabras, pérdida de ingresos por no tener stock necesario. Esto nos lleva al siguiente punto denominado nivel de servicio, el cual según Arenal 2020 se refiere a cómo el stock influye en el servicio al cliente. La falta de stock provoca que el cliente busque el producto en otro lugar. Por lo tanto, el nivel de servicio se refiere a ofrecer los productos que el cliente requiere en el tiempo y lugar precisos para garantizar su satisfacción. Por último, se presentan los plazos, tiempo que transcurre desde el pedido hasta la recepción en almacén. Es importante considerar esta información a la hora de adquirir los productos para evitar problemas de abastecimiento. Perfecto, muy bien, Diana. Muchas gracias. Bueno, con todos estos aspectos en el manejo de inventario, se puede afirmar que es muy importante encontrar el equilibrio en el manejo del inventario para lograr una reducción de costos sin descuidar el abastecimiento de productos en el tiempo y medida justa. Un excesivo abastecimiento incrementa los costos, poniendo un mayor capital de trabajo. Por el contrario, un bajo inventario puede provocar pérdida de ventas por falta de stock. En cualquiera de los casos se afecta la rentabilidad de la empresa, criterio que es compartido por Álvarez y Parra 2020, quienes textualmente aseguran que un nivel de inventario muy alto aumenta el capital de trabajo e impacta la liquidez de la empresa, y uno muy bajo conduce a un desabastecimiento y pérdida de ventas. Por lo tanto, se debe buscar un nivel intermedio en el que se atienda la demanda sin agotar las existencias, a la vez que se minimicen los costos de inventarios sin afectar el servicio. Por su parte, Saucedo 2019 cita varias estrategias para orientar la administración de inventarios. Por ejemplo, recomienda comprar lo que se espera vender para no tener que vender lo que se compró, evitar la falta de stock, por ende pérdida de clientes y mala reputación, aprovechar las facilidades que nos ofrecen los proveedores, mantener equilibrio entre las compras y ventas. Para ello se debe fortalecer la comunicación entre estos departamentos, definir políticas de control interno, asegurarse que los productos más antiguos sean los primeros en salir de almacén, prevenir excesos de mercancías y promover promociones para acelerar la venta de mercadería estancada. Bueno, administración financiera de cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar corresponden principalmente a las ventas a crédito, las cuales generalmente se otorgan como estrategias para incrementar las ventas, ya que motiva la decisión del cliente. Según Echeverría et al. 2022, las cuentas por cobrar representan el total del crédito otorgado por una empresa a sus clientes. Estas cuentas representan derechos exigibles originados por ventas, que luego pueden hacerse efectivos. El otorgar financiamiento en las ventas significa que la empresa deja de recibir recursos, lo cual alarga el ciclo de conversión del efectivo, impactando directamente en la liquidez, por ende, en el capital de trabajo. Cabe aclarar que las ventas a crédito no son nocivas para el negocio, sin embargo, pues deben ser administradas con cautela a fin de evitar problemas en el cobro, lo cual incrementa el costo de operación. Al respecto, Echevarría al 2022 aseguran que el objetivo de la gestión de las cuentas por cobrar es coordinar eficientemente el crédito otorgado a los clientes con el fin de alcanzar los objetivos financieros con la mayor productividad posible. Es decir, controlar que los cobros se hagan en el tiempo pactado para liberar el flujo de recursos que alimentan el capital de trabajo. La gestión de las cuentas por cobrar parte desde el establecimiento de políticas de crédito, las cuales deben dar seguridad de que se brinden el crédito a los solicitantes que tengan la capacidad de pago y cumplan con los plazos establecidos. De esta manera, el riesgo de mora pues disminuye. Tales políticas deben procurar el incremento de las ventas sin descuidar la recaudación oportuna cuando se cumpla el plazo otorgado. Dentro de la gestión de cuentas por cobrar, Echeverría al 2022 mencionan que la empresa debe promover hábitos de pago puntuales en los deudores, con el fin de reducir el riesgo que se asume a la hora de otorgar crédito en las ventas. Para ello es necesario mejorar continuamente las políticas de cobranza.
El autor menciona 4 variables a considerar en la gestión de la cartera de crédito, mismas que se detallan en la figura 4. Este que observamos allí. Esta es la figura 4. Dice variables de las cuentas por cobrar. Primero, gastos de oficina. Son estándares de crédito flexibles que incrementan la concesión de crédito. En consecuencia, los costos de oficina se incrementan. Y estándares rigurosos disminuyen créditos y costos. Inversión en cuentas por cobrar. A mayor número de créditos, pues mayor costo de manejo de cartera y viceversa. En cuanto a estimación de cuentas incobrables, estándares flexibles incrementan la cuenta de difícil cobro y viceversa. Incobrable es difícil cobro, ¿no? Y volumen de ventas. Disminución de restricciones de crédito incrementa las ventas, los costos e ingresos y la utilidad esperada. De la administración de cuentas por cobrar depende el ingreso efectivo proveniente de una parte de las ventas. La buena o mala gestión de la cartera de crédito inciden en la liquidez y ya que al final del día los cobros de las cuentas otorgadas representan la recuperación aplazada de la inversión realizada en el inventario, junto con el porcentaje de ganancia de la venta del producto. En este tema, Pupo y Pupo 2019 señalan varias insuficiencias que generalmente se presentan en las empresas respecto a la gestión de cuentas por cobrar. Primero, insuficiente registro y control de las cuentas por cobrar. Segundo, el monto de las cuentas por cobrar asciende a un valor muy elevado, representan casi el 50% del activo circulante. Tercero, existen cuentas por cobrar que se encuentran fuera de término, ya que poseen saldos envejecidos. Insuficiente sistemacidad en conciliaciones de cuentas por cobrar. Y en la mayoría de los casos no se aplica el porciento de manera establecida. Okay. Bueno, ahí tenemos entonces la imagen 5 o la figura 5 que dice administración de las cuentas por cobrar y tiene 4 ítems que dicen establecer términos y condiciones de cobro. Segundo, determinación de los límites de crédito. Eso es para lograr una buena administración de las cuentas por cobrar, ¿no? Tercero, vender las cuentas por cobrar, ¿sí? ¿Eso qué es? El famoso factoring, ¿no? Y cuarto, mantener actualizados los datos de clientes. Para controlar las cuentas por cobrar existen 2 indicadores financieros que facilitan la evaluación de la cartera. Estos son rotación de cartera y periodo medio de cobranza. Ya vemos allí cómo se calculan. Rotación de cartera, pues muestra el número de veces que las cuentas por cobrar giran en promedio en un año, que sería o que se calcula ventas sobre cuentas por cobrar. Y periodo medio de cobranza, pues muestra el número de días en que se recaudan las cuentas por pagar, perdón, que sería, perdón, eh, es por cobrar. Muestra el número de días en que se recaudan las cuentas y documentos por cobrar, que se calcula entonces cuentas y documentos por cobrar por 365 sobre ventas. Esa sería la fórmula de cálculo. ¿Ya? Bueno, Maya, por favor, leyendo ciclo operativo, Diana. Sí, con respecto a la rotación de cartera, este indicador permite determinar el número de veces que se logra recuperar las cuentas por cobrar. Consiste en comparar las ventas en relación de las cuentas por cobrar. De esta manera se puede determinar si este periodo permite recuperar los recursos. En cuanto al periodo medio de cobranza, mide en días el tiempo que tarda en recuperar la cartera. De acuerdo a Morillo y Llano 2019, la recolección rápida de cuentas por cobrar es beneficioso para el manejo de caja, ya que existe continua recolección de recursos. En cambio, una baja rotación indica dificultades en la recuperación de cartera e impacta de forma negativa el capital de trabajo, ya que incrementa la demanda de recursos para mantener las operaciones de la entidad. Ciclo operativo. El ciclo operativo es el tiempo que transcurre desde que la empresa compra mercaderías hasta que recupera el dinero que invirtió para generar una renta. Dentro de la gestión del capital de trabajo, el ciclo operativo es indispensable para conocer el lapso de tiempo que la empresa debe financiar sus operaciones y traducirlo a dinero para asignar los recursos necesarios que garantice el normal desarrollo de las actividades diarias. Por tal motivo, la gestión de este ciclo es crucial para identificar los puntos débiles en los cuales se requiere adoptar correctivos
y lograr la disminución del tiempo y el uso eficiente de los recursos. Proceso que a la vez impactará positivamente la rentabilidad. Cabe señalar que el flujo de efectivo es parte del ciclo operativo. La diferencia es que en este ciclo se considera además el periodo de cuentas por pagar. Segunda pena, el ciclo operativo es el periodo que transcurre entre la llegada de las mercancías del inventario y la fecha en la que se recibe el efectivo de las cuentas por cobrar. Es igual a la suma de las longitudes de los periodos de inventario y de las cuentas por cobrar. En la figura 8 se observa el esquema gráfico del ciclo operativo. Perfecto, muy bien, Diana. Bueno, aquí vamos a ver entonces esta figura. Ay, no Bueno, no es la figura, es la fórmula, perdón. Es la fórmula. Mm, La fórmula de cálculo desde el ciclo operativo es simplemente, como dice allí la fórmula, CO igual a PCI más PCC. ¿Qué es PCI? Periodo de conversión del inventario, ¿sí? Más más PCC. ¿Qué es PCC? El periodo de cuentas por cobrar. ¿Mm? Entonces, el ciclo operativo depende del tipo de empresa. Si su ciclo es corto, pues no necesitará tanto efectivo para sostener las operaciones, razón por la cual puede elegir, o perdón, puede seguir creciendo y vendiendo regularmente sus productos o servicios. Por otro lado, si el ciclo es muy largo, se pueden obtener ciertos beneficios, pero probablemente se necesite un financiamiento aparte si se desea expandir la empresa. Mm, Dentro del ciclo operativo también se contempla el periodo promedio de cuentas por pagar, debido a que las obligaciones demandan de recursos que pueden ser considerados dentro del capital de trabajo. En este sentido, es necesario analizar la administración financiera de las cuentas por pagar. Aquí entonces vamos a ver. Este es administración financiera del pasivo circulante, ¿sí? O de cuentas por pagar. Bueno, el pasivo circulante comprende los compromisos asumidos con terceros, ya sea por adquisición de bienes o servicios, y son pagaderos en un plazo máximo de un año. Según Kimi 2021, las empresas deben determinar el nivel adecuado de endeudamiento que le permita financiar sus actividades. Al respecto, Castro 2021 sostiene que la importancia de la administración en el pago de obligaciones con terceros, pues debe centrarse en el análisis de tres objetivos: disponer de liquidez necesaria para cubrir sus obligaciones de operaciones financieras, organizar y vigilar los pagos de la empresa a fin de salvaguardar los activos y, por último, garantizar estrategias para la administración adecuada de los pagos. Una buena administración del capital de trabajo debe aprovechar el financiamiento espontáneo, mismo que representa el tiempo que transcurre desde el uso y consumo de los servicios y materiales contratados hasta el vencimiento en que se pagará realmente. Los proveedores son una fuente de apalancamiento espontáneo, debido a que brindan un apalancamiento sin costo de financiamiento. Al proveer de mercadería a crédito, brindando un lapso de tiempo para el pago, esto beneficia a la empresa en el sentido de que cuenta con stock financiado por sus proveedores, apalancando indirectamente sus operaciones. Una buena gestión del pasivo corriente permite a la empresa obtener recursos para financiar sus activos corrientes. La administración debe negociar el tiempo de exigibilidad de la deuda, a fin de que los pagos se retrasen al máximo posible. Así la entidad puede operar con capital ajeno, con cero costo de financiamiento. De esta manera alimenta su fondo de maniobra, incrementando temporalmente una fuente de financiamiento. Al respecto, Morillo y Llamo 2019 sostienen que mientras más aumenten los días de las cuentas por pagar, la empresa tiene más tiempo para reinvertir y ganar por los intereses del dinero de los acreedores, o se utilizaría para la adquisición de otros activos a corto plazo. Los autores además señalan tres características que la administración debe tomar en cuenta a la hora de gestionar el pasivo corriente, ¿sí? Y ahí lo vemos en esa figura. Dice administración del pasivo circulante. Primero, aprovechar los plazos de pago que ofrecen los proveedores. Segundo, elegir a los proveedores más allá de los precios y asegurar que los pagos se hagan a tiempo. Para establecer si el pasivo corriente se está gestionando de manera adecuada, se utiliza el indicador denominado periodo medio de pago.
que es el que se detalla allí en la tabla 2. El periodo promedio de pago es un indicador que permite medir el número de días que la empresa paga a sus proveedores, información que es relevante a la hora de comparar con el número de días que tarda en cobrar a los clientes, facilitando un panorama acerca del flujo entre cobros y pagos para determinar si la empresa cobra antes que paga o primero paga y luego cobra. Digamos allí que la fórmula de ese periodo medio de pago es simplemente, bueno, ¿sirve para qué? Para determinar el tiempo en días en que la empresa paga sus compromisos y se calcula como cuentas y documentos por pagar por 365 sobre el monto de las compras. Bueno, un indicador superior al periodo de cobro demuestra que la empresa requiere invertir más recursos para solventar los pagos. En cambio, un ratio inferior al periodo de cobro indica que la empresa opera con capital ajeno. En consecuencia, la carga al capital de trabajo disminuye y aumenta la liquidez. Para mejorar la gestión de las cuentas por pagar, los encargados de la gestión deben procurar el pago de sus obligaciones lo más tarde posible, sin que ello afecte las relaciones comerciales con los acreedores. Conclusiones, me ayuda por favor leyendo esto, Diana. Las no comprenden las inversiones netas que necesitan las empresas realizar en su activo corriente operativo para realizar sus operaciones corrientes, una vez deducida la financiación espontánea. Las no representan el volumen de necesidades de financiación provocado únicamente por las operaciones diarias, es decir, no considera las decisiones de financiación o de inversión de los excedentes de tesorería. Las no representan el volumen de fondos que la empresa necesita para desarrollar su actividad sin que se produzcan desequilibrios de tesorería. Por un lado, tenemos el exceso de los recursos a largo plazo, recursos permanentes, una vez que han cubierto las inversiones a largo plazo, el activo fijo. Si con los recursos permanentes tenemos suficiente para financiar todo el activo fijo y aún nos sobran recursos, este exceso, conocido como fondo de maniobra, se destinará a financiar las NOF. Perfecto, muy bien. Bien, Diana. Ahora vamos a ver un video. Ya le voy a compartir un video sobre capital de trabajo. Bueno, dos videos. Vamos a ver dos videos sobre capital de trabajo. Bueno, te voy a compartir, compartir el enlace y enseguida la pantalla. En el chat comparto el enlace de este video. Y dice allí, dice así, el capital de trabajo que es. Y se va a compartir pantalla. Vamos a escuchar con sonido. A veces queremos emprender, queremos aperturar nuestra empresa. Sin embargo, desconocemos ciertas áreas importantes los cuales nos garantizan el éxito empresarial. Uno de esos elementos están contenidos en la inversión y específicamente en el capital de trabajo, lo cual debemos de tener todo el conocimiento necesario para poder determinar esa cantidad, lo cual nos dan garantía de una operación más sana. Así que hoy en Yo Empresa vamos a hablar acerca del capital de trabajo.
Cuando iniciamos una empresa debemos de definir su inversión. Debemos de incluir aspectos como las instalaciones, como el mobiliario que vamos a ocupar, como la imagen dentro de ella, así como el uniforme que van a ocupar pues el personal. Sin embargo, también debemos de considerar el capital de trabajo. Entonces, ¿qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo es un fondo el cual utiliza la empresa para poder operar. Generalmente se hace de manera mensual. Dicho fondo se reinvierte constantemente para poder garantizar la rentabilidad de nuestro proyecto. Es por ello también que recibe el nombre de fondo de rotación o capital de rotación, fondo de trabajo o fondo de gestión, capital circulante o capital corriente. Contablemente hablando, se puede decir que es la diferencia positiva de los activos a corto plazo y los pasivos a corto plazo. Entonces, el capital de trabajo está integrado por los fondos necesarios para comprar inventario mínimo de productos. Generalmente, cuando se inicia una empresa, no existe la credibilidad para obtener crédito por parte de los proveedores. Por lo tanto, debemos de considerar un fondo para poder comprar ese inventario. También incluye el fondo para planilla. Toda empresa debe estimar el valor del dinero necesario para pagar el salario de todo el personal durante un mes. También incluye el fondo para gastos fijos, como el alquiler del local, la energía eléctrica, el teléfono y otros gastos periódicos. Si se produce, también debemos de considerar los fondos necesarios para la compra de la materia prima y la mano de obra. Este fondo debe estimarse y considerar que debe estar completo para reinvertirse mensualmente. Uno de los indicadores de una buena salud financiera de una empresa es que su capital de trabajo se mantenga disponible y pueda incluso ir creciendo mensualmente por la rentabilidad de la empresa. Así que ya lo sabes, si vas a iniciar una empresa es necesario que determines cuál va a ser ese capital de trabajo, lo cual servirá para mantener un control de manera mensual. Si ya cuentas con tu empresa, debes de calcular cuánto es tu capital de trabajo actualmente, si se ha mantenido, si se ha reducido o incrementado durante estos meses o años de operación. Es importante mantener ese tipo de control, pues es uno de los indicadores de la buena operación de una empresa. Si el capital de trabajo se ha ido incrementando, pues significa que se ha administrado bien el flujo de efectivo. Sin embargo, si el capital de trabajo está reducido, pues significa que debemos de poner mayor atención y mayores controles a ese flujo de efectivo y destinarlo a las obligaciones a corto plazo. Si necesitas ayuda para poder determinar tu capital de trabajo, no dudes en contactarme en alexcalderonyoempresa.com. Bueno, ¿qué le pareció el video, Diana? Muy bueno, profe, bastante detallado. Ok, sí, a mí también me gustó bastante. Bueno, ahora vamos a ver el de Ángela Castañeda. También es bueno. Comparto el enlace también por acá, por el chat. Este video se llama Capital de Trabajo Neto. Cómo se calcula, se interpreta y analiza. Y procedo a compartir pantalla. Bueno, tenemos. En este video vas a aprender a calcular, interpretar y analizar el capital de trabajo neto de tu empresa. El capital de trabajo neto es una medida financiera que indica la cantidad de efectivo o de activos líquidos que necesita una empresa o un negocio para cumplir con sus compromisos de corto plazo. El capital de trabajo neto es igual a los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Aquí tenemos el estado de situación financiera para dos periodos, el año 2020 y el año 2021. Pero antes de continuar quisiera aclarar dos conceptos. Tenemos dos conceptos. Primero, o solo capital de trabajo o capital de trabajo bruto y capital de trabajo neto, que es el tema que vamos a ver el día de hoy.
El capital de trabajo bruto está compuesto por el efectivo más las cuentas por cobrar más las mercaderías. Es decir, por estos tres componentes. Mientras que el capital de trabajo neto está compuesto por el efectivo más las cuentas por cobrar más las mercaderías menos los pasivos corrientes. Es decir, los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Significa que el capital de trabajo neto descuenta todas las deudas o compromisos que tiene la empresa con los acreedores en un corto plazo. Tenemos para el año 2020 un capital de trabajo bruto de 400 y para el 2021 de 600, que es tal como indica la fórmula en ambos periodos. Mientras que el capital de trabajo neto toma todo el activo corriente y lo resta de los pasivos corrientes. Por eso el resultado es menor en ambos periodos. El capital de trabajo neto es menor al capital de trabajo bruto. ¿Y cómo vamos a interpretar los resultados del capital de trabajo neto? Si el capital de trabajo neto es positivo, que sería lo ideal para un negocio, para una empresa, significa que la empresa puede cumplir con sus compromisos de corto plazo sin ningún problema. Y si el dato es correcto y está bien calculado, también se traduce a que esta empresa no tiene problemas de flujo de caja. Si el capital de trabajo es cero, vamos a tener que mirar con más cuidado nuestro negocio. Significa que si hoy la empresa cancela sus compromisos de corto plazo con sus acreedores, se quedaría sin efectivo. Y en un negocio esto se traduce a que tendría menor margen de maniobra para gestionar el día a día del negocio. Ten en cuenta que el capital de trabajo es la gestión de las cuentas de corto plazo, las cuentas corrientes de un estado de situación financiera. Y si el capital de trabajo fuera negativo, significa que tenemos problemas. Problemas en el flujo de caja, problemas para pagar nuestros compromisos con nuestros acreedores. Por lo tanto, significa que la empresa está pasando por problemas financieros fuertes. Un punto importante que debemos tener en cuenta cuando tenemos un capital de trabajo neto positivo está principalmente en asegurarnos en la calidad de los activos corrientes. Por ejemplo, yo debo estar segura de que las cuentas por cobrar son 100% recuperables. Lo mismo pasa con los inventarios o con las mercaderías. Yo tengo que estar segura que en almacén no tengo mercadería obsoleta o de lenta rotación. Porque de lo contrario, este capital de trabajo neto positivo sería una medida engañosa. Como en este ejemplo, que no tenemos acceso a todo el detalle. Por ejemplo, yo no sé cómo está la cartera de créditos de esta empresa. Lo mismo con los almacenes, porque yo no tengo cómo saber que a lo mejor este monto en mercaderías está siendo inflado por stock que no corresponde. Por lo tanto, antes de hacer estos cálculos, yo debo de depurar y hacer los ajustes correspondientes a los estados financieros. Otro tema que yo tengo que ver es la evolución de este indicador. Yo no solo me conformo con el dato de un periodo. Yo este dato lo tengo que comparar con periodos anteriores y debo ver cómo este cambia en el tiempo. Para este ejemplo tenemos un capital de trabajo que está operando de forma ascendente y eso es perfecto para un negocio. Pero ¿qué pasaría si ocurre lo contrario y este capital de trabajo neto viene descendiendo de un periodo a otro? Y hablando de Luis Díaz, Ay, pero sabemos que tiene un A veces pienso si podrá mantener su nivel. ya. Significa que estamos con problemas de efectivo, con problemas de liquidez. Que el capital de trabajo depende de los pronósticos, de las proyecciones que yo haga en mi negocio. Lo que yo he planificado con antelación. ¿Cuánto voy a vender este mes? Este mes voy a vender cierta cantidad. ¿Cuánto de mercadería necesito para vender? ¿Cuánto de crédito puedo dar? Entonces, todo esto está ya previamente planificado. Un capital de trabajo neto que es positivo, que es alto en un periodo, al siguiente está bajando y sigue bajando, o un capital de trabajo que es intermitente, un mes es alto, otro mes es bajo, otro mes es negativo, es una señal evidente y clara que hay problemas en la empresa, que hay problemas en gestionar los activos corrientes del negocio. Uno de los problemas se puede deber a que estamos tomando mucha deuda. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces nosotros vamos
a varias entidades financieras. Vamos a suponer que queremos financiar las cuentas por cobrar. Entonces yo estoy buscando una alternativa. A lo mejor estoy buscando un factoring en una empresa. Y al mismo tiempo estoy tocando las puertas a los bancos o a las cajas, pidiendo un crédito de capital de trabajo. Pasa muchas veces de que a lo mejor nos aprobaron un factoring y al mismo tiempo nos aprobaron un capital de trabajo en otra entidad. Y como ya tenemos ambas opciones disponibles, tomamos las dos. ¿Y qué es lo que pasa? Elevamos los pasivos corrientes, los pasivos de corto plazo del negocio. Esto también hace que nuestro capital de trabajo neto disminuya. En esos casos, lo que yo te aconsejaría, si te vas a apalancar de un banco para un factoring, entonces de lo demás, apaláncate con líneas de crédito, que puedas disponer de ellas en cualquier momento y comiencen a cobrarte a partir de que tú haces esa disposición de efectivo y no antes. Eso sería lo ideal, y no tomar todo por temor a perder esa oportunidad o por temor a quedar mal con tu sectorista. Y otro tema es cuando nosotros hacemos las comparaciones de nuestros resultados. Por ejemplo, si tenemos una empresa que tiene ventas estables, es decir, 100, el mes 1 100, el mes 2 105, el mes 3 90, entonces 10 de 100 en promedio, 10 para arriba, 10 para abajo. Entonces ahí sí podemos hacer comparación de un mes con el mes anterior. Pero si estamos en un escenario donde nuestra empresa tiene ventas estacionales, significa que hay meses que tiene ventas elevadas, triplica las ventas del negocio. Y hay meses que son de ventas bajas. Entonces yo no podría comparar los indicadores y mucho menos un capital de trabajo neto con un mes que ha cerrado con ventas bajas versus un mes que ha cerrado con ventas altas. Lo que yo tengo que hacer, por ejemplo, si el mes 5 fue un mes de ventas bajas, yo tendría que compararlo con el mes 5 del año anterior. Eso es en realidad lo ideal, porque ambos escenarios sí pueden ser comparables. Por eso siempre recomiendo que le pidamos a nuestro contador nuestros estados financieros detallados y desagregados de forma mensual, para poder tener más información a mano y poder hacer un mejor análisis de nuestro negocio. Listo. ¿Ese cómo le pareció? Bien, profe, contenía mucho de lo que acabamos de leer, Ujú. bastante de la teoría que habíamos revisado. Perfecto. Bueno, pues dígame, Diana, ¿hay alguna duda? Esa que le planteaba, profe, porque, bueno, eso me enredó un poco allí. Digamos que después de la sesión, entiendo Ujú. que en esencia es la misma ecuación, porque es como el medio de cálculo, pero entendería que el fondo de maniobra es cuando es positivo y hay un recurso. Entiendo, porque puede que dé neutro, puede que dé, me refiero al capital de trabajo activo corriente menos pasivo corriente. Mm. Puede que dé neutro, puede que dé Negativo. positivo o Y, puede que dé negativo. Exacto. y ojo con lo siguiente. Un fondo de maniobra negativo en una empresa comercializadora y específicamente una de grandes superficies no es algo malo. Es algo bastante lógico y coherente. ¿Por qué? Porque las empresas, pongamos nombres, Jumbo, Éxito, Al Costo, ellas primero, cuando uno va a pagar, o cuando el cliente va a pagar, siempre les paga o en efectivo o con tarjeta de crédito. O bueno, o con cheque, si es uno grande. Pero esa plata prácticamente le entra de una vez al establecimiento. ¿M? Es decir, que ellos siempre están recibiendo, ellos no están otorgando crédito a sus clientes, al menos ese tipo de empresas. ¿M? Y por el contrario, los proveedores de ellos, ¿sí? Donde ellos colocan, o sea, los proveedores son los que entregan los productos para que ellos los comercialicen, ¿sí? Ellos sí le están dando crédito, que pueden ser crédito de 90 días o de más días, y entonces esos días en que la empresa recibe los insumos, los vende, recibe la plata en forma inmediata y pasan hasta 90 días en que realmente la empresa le va a hacer el desembolso a ese proveedor, pues la empresa está aprovechando esos recursos, por lo tanto no está necesitando que
de pedir prestado ni de pagar intereses por recursos, porque simplemente está aprovechando ese crédito, ese lapso de tiempo, y esos recursos que no tuvo que desembolsar, como quien dice, los está usando, los está aprovechando, los está utilizando, y eso le da como resultado de que no haya realmente una necesidad para financiar esos momentos de liquidez, porque la empresa siempre tiene recursos para poder pagar pues sus gastos de operaciones y ventas, ¿sí? Y, salarios, servicios, etcétera, etcétera. ¿Ok? O sea que es algo bastante coherente y normal que se presente. El que haya, o sea, no haya una necesidad, ¿sí? De recursos o de que a los activos corrientes estén por encima de los pasivos corrientes para ese tipo de empresas. Y uno Sí, como, y uno cómo puede verificar eso, pues uno mira también el resultado de ese fondo de maniobra de los competidores directos más cercanos. Y muy posiblemente va a encontrar ese tipo de resultados. ¿Ok? profe, entonces para concluir, el fondo de maniobra yo lo había puesto a modo de ratio, entonces tendría que ser en valor, en Sí, valor. en valor Es la monetario. diferencia Sí, en valor mire, el monetario. fondo monetario, que el fondo de maniobra es lo mismo que capital de trabajo neto. Como habló ahorita la mexicana, la señora mexicana ahorita, es lo mismo capital de trabajo neto. ¿Listo? En términos Pero contables, pues positivo, pero cuando da positivo. sí, activo corriente menos pasivo corriente, correcto. Ok. Es decir, si da negativo, no hay fondo de maniobra, es lo que quiero decir. Exacto, eso es correcto, no hay fondo de maniobra. Ujú. Ah, ok, perfecto, profe. Listo, me queda claro entonces. Perfecto, excelente. Bueno, Diana, pues muchísimas gracias por su asistencia, muy cumplida. Yo creo que usted siempre deja muy buenos avances en el desarrollo de la actividad. Mañana entonces miraré ahí en el foro cualquier avance que usted publique. Y bueno, esperamos entonces continuar así para la próxima semana, posiblemente. Ah, no, este viernes, perdón. Este viernes viene la segunda web conferencia y en esa segunda web conferencia voy a explicar los métodos de cálculo de Bumol-Tobin para calcular el óptimo de efectivo según el modelo Bumol-Tobin, que es como para empresas ya maduras y estables, y el otro modelo que es el Miller-Orr, que es para empresas que tienen un comportamiento completamente diferente, o sea, para empresas donde hay mucha incertidumbre en cuanto a los valores de requerimiento de capital de trabajo para cubrir su operación o para, pues, em, determinar o para evitar momentos de liquidez financiero, ¿sí? Y obviamente eso sigue un modelo estocástico. Pero bueno, nosotros lo vamos a ver a través de esas fórmulas, vamos a hacer unos ejemplos y va a ver que no es tan difícil, no es nada complicado. Ah, profe, una última inquietud, pues como más de forma. Lo que Mm. sucede es que en la guía decía que la actividad individual no se debía adjuntar nada, sino solamente escribirlo en el foro, pero en el mismo foro, en unas instrucciones que usted agregó allí, dice que se anexe documento Word o PDF. Entonces quedé con la inquietud de si se anexa o no un documento como tal o todo se coloca en el foro a modo de comentario. Pues yo la El verdad individual. sí, la actividad individual yo me parece apropiado que cada uno publique su avance allí en el foro, si lo desea, ¿sí? Porque igual eso, la verdad, no lo voy a calificar, ¿no? Yo voy a calificar la actividad colaborativa. Entonces, pues no hay ningún inconveniente en que lo comparta dentro del foro. Ujú. Cualquiera de las dos formas, ok. Sí, Ah, señor. bueno, perfecto. Muchas gracias por la Bueno, aclaración. con muchísimo gusto, que pase una feliz noche y nos estamos viendo este viernes. Gracias, Es, profe. Feliz noche. bueno, feliz noche. Sí, Esté el muy bien. viernes me parece a las 8. Sí, el viernes a Sí, las el 8. viernes. Sí, 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 señor. profe, el viernes. Bueno, Ok. una feliz noche.